Sí, y ya hemos recorrido toda la Biblia hasta Jeremías, es decir, hasta Isaías. Y bueno, nosotros hemos visto con las partes de la Biblia que conocemos que hay versículos que nos tocan muy profundamente. Y una cosa que yo me he preguntado es, ¿qué versículos de Jeremías me tocan, me han tocado profundamente? O tal vez el más desconocido de los profetas es Ezequiel. ¿Qué versículos de Ezequiel especialmente han tocado mi corazón? Porque es palabra de Dios, como Mateo, como Juan, como los libros más conocidos. Bueno, pues vamos a mirar la primera parte de Jeremías. Digamos, las primeras reflexiones. Tal vez necesitamos ir por todo el libro, pero ¿por qué el Señor nos dio Jeremías? ¿Por qué lo cargamos cada vez que venimos a la reunión? ¿Qué quiere el Señor decirnos en el libro de Jeremías? Me gustaría contar una anécdota. El Señor nos llevó, a mi esposa y mis hijos y a mí, 8 años a Puerto Boyacá, en Colombia, un lugar muy caliente. Había una escuela cristiana que necesitaba, pues, ser organizada, empezar a funcionar, ser aprobada por el gobierno, etcétera, etcétera. Pero no era, cuando nosotros fuimos en el año 85, 86. Cuando nosotros fuimos en el año 86, la, la escuela ya llevaba 20 años de funcionamiento. Lo único es que no todos los años pues funcionó y tampoco tenía aprobación del gobierno. Pero en uno de los días que estaba yo ahí, en la oficina del director, llegó un alumno adulto. Yo creo que era como de mi edad ya. Y llegó y me dijo, yo estudié aquí. Pues entonces tú conocerás tu Biblia al derecho y al revés. Habiendo tenido todos los días un devocional, supongo que sabrás que el Señor Jesús murió por ti y probablemente tú serás un salvo como yo. Preguntándole un poco a él, me di cuenta que nada de eso era cierto y que vivía como cualquier persona que temía a Dios, pero no tenía al Señor Jesús en su corazón. La Biblia tampoco la conocía, tampoco la manejaba, tampoco la usaba. ¿Cuántos años estudiaste en este colegio? 3, me parece que dijo. En todo caso, más de uno. Creo que nunca había sentido tantas ganas de llorar como en ese momento. ¿Para qué una escuela cristiana si los alumnos salen como entraron o como saldrían de una escuela secular? Y entre paréntesis, hay varias escuelas cristianas que funcionan en el mundo. En Colombia hay 3, digamos, que nosotros conocemos directamente. Hay más, pero una cosa que podríamos hacer nosotros es orar por esas escuelas.
Cada día hay un tiempo devocional. ¿Cuántos días tiene el año escolar? No son 365, son unos 200, creo. Pero 200 veces abrir la palabra de Dios, escucharla, eso tendría que transformar vidas. Y por lo menos, si no hay conversión, por lo menos tendría que saber la persona cómo ser salvo cuando el Señor toque su corazón en medio de un problema o en una de estas guerras. Sí, llorar. En ese momento sentí como una tristeza enorme. Aparte, pues, eso también me sirvió a mí para ahora, en la nueva época de esa misma escuela, reforzar este aspecto y buscar que los niños, al salir de quinto de primaria, solo había hasta quinto allí, manejaran bien la Biblia. Porque además entre los 9 y los 11 años es la edad de oro de la memoria, la edad de oro de la mente. Entonces es el momento para aprovechar para que los chicos aprendan todo lo que pueden de la palabra de Dios. También cosas del estudio, por supuesto, pero de la palabra de Dios. Jeremías se vio en una situación parecida a la que yo les cuento de Puerto Boyacá, de la escuela de Puerto Boyacá. Mucho de la palabra se había dado al pueblo, muchos milagros había hecho Dios en medio de ese pueblo, no solo a la salida de Egipto y en el cruce del Jordán y todas esas historias que conocemos, sino después en la tierra. Muchas veces el Señor se manifestó y habló, y habló, y habló. Por ejemplo, Isaías ya había sido escrito cuando Jeremías se levantó. Y nosotros nos hemos deleitado estudiando en 3 ocasiones, en 3 estudios a Isaías. Todo eso, el pueblo lo había escuchado. ¿Y cuál era la condición del pueblo cuando Jeremías se levantó? La época en la que Jeremías se levantó había mucha idolatría. Había un rey piadoso, el rey Josías, que escuchó la palabra de Dios y se convirtió. Y cambió todo lo que pudo. Y el Señor le permitió cambiar muchas cosas. Pero el corazón de las personas permanecía lejos del Señor. Y en esa época tan difícil le tocó vivir y trabajar a Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Porque es verdad que son notables la cantidad de veces que se ve a él en esta condición, llorando. Y era por la impotencia de ver al pueblo que conocía el camino del Señor, dejando al Señor y buscando otros dioses. Y cerrando sus oídos a la palabra del Señor que les llamaba de nuevo al arrepentimiento, que les mostraba que los propósitos que Él tenía con su pueblo son muy grandes y que estaban perdiéndose todo eso. Y hubo más cosas que hicieron a Jeremías llorar. El libro de Lamentaciones es muy diferente al de Salmos, lo escribió Jeremías. Son lamentos en forma de poesía, maravillosamente escrita,
Cada versículo en cada capítulo empieza con una letra del alfabeto hebreo. Eso se ve precioso en una Biblia en hebreo. Todos los versículos empezando por el mismo signo. Pero es un lamento porque la ciudad de Jerusalén fue destruida. El templo, que tan importante era para el Señor, destruido. No porque Nabucodonosor lo hubiera hecho por encima del Señor, no, el Señor permitió y entregó su casa al enemigo. Y los judíos desde entonces quedaron sin templo. Bueno, sin el templo glorioso de Salomón. Luego edificaron otro que embelleció Herodes, pero ese también cayó. Jeremías. El profeta que llora. Pero a mí lo que me llamó la atención es que esas lágrimas de Jeremías en realidad las sintió el Señor. El Dios de los cielos, el Dios de Israel, el Dios que amaba a ese pueblo entrañablemente. Con amor eterno te he amado, es un versículo de Jeremías, dirigido a Israel. ¿Y qué hizo el pueblo en respuesta a tanto amor eterno de parte de Dios? Lo abandonó y prefirió otros dioses con D minúscula que no pueden ayudar al Dios verdadero. Estas son las palabras de Jeremías en Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Eso está en Jeremías 9:1. Si alguien puede buscar Jeremías 13:17 y leerlo en la Biblia, aunque está copiado aquí. No sé si te animas, Jaime. Jeremías 13:17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Sí, gracias. Entonces, coincide. El dolor de Jeremías es que el pueblo había pecado. El Señor muchas veces le había dicho al pueblo, vuélvete a mí, arrepiéntete, vuelve a mí. Y el pueblo había dicho, no. Y por esa razón, por su dureza de corazón, por su desobediencia, el Señor tendría que entregarnos al castigo. ¿Eso le duele al Señor? Y a mí eso me habló muy a mi corazón. Porque en esa condición del pueblo a veces yo me sorprendo, olvidándome del Señor y dejándolo a un lado. Y tomando mis propias decisiones. Y el Señor en su paciencia vez tras vez me muestra que no haga eso, que ese no es el camino. Y a veces me empeño en seguir por ese camino. Y entonces el Señor tiene que permitir que yo me encuentre
cara a cara con las consecuencias del camino que yo elegí. ¿Verdad? Pero lo que más me conmovió es que eso al Señor le duele. Tener que entregarme a mí a eso. Hemos visto muchos casos así. Muchos casos en que un hermano o una hermana ha elegido su camino de pecado y sí, hago lo que yo quiero y preciso, tarde o temprano vienen las consecuencias de su elección. Dolor, cosas que ya no se pueden echar para atrás. Eso ha ocurrido entre los creyentes. Y eso nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros podemos ser fieles y seguimos al Señor solo porque Él nos sostiene. Y porque nosotros buscamos mantenernos de su mano. Si nos alejamos de Él, perdemos la fuerza y podemos caer. Y podemos caer de tal manera que casi caemos peor que una persona que jamás lo ha conocido. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos. Al Señor le duele, pero muchas veces tiene que hacerlo, permitir que nosotros sigamos por el camino que elegimos y nos encontremos con las consecuencias de lo que hemos elegido. ¿Estoy diciendo la verdad? Los hermanos que tienen más edad asintieron, saben, han visto muchos casos. Y también nosotros hemos visto las muchas veces en nuestra vida, hemos visto las muchas veces que el Señor en su paciencia nos exhorta, nos llama, nos da una palabra para que no sigamos por un mal camino que llevamos. Pero cuando el Señor tiene que permitir que sigamos por el camino que hemos elegido, a Él le duele. Y lo puedo decir por este versículo, estos versículos que están en Lucas 19, 41 al 43. Allí ya no es Jeremías, allí es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el que llora. Si los tienes, Valentín, puedes leerlos, por favor. En Lucas 19, 41 al 43. Cuando yo llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, los que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Muchas gracias, hermano. Esto sucedió al final del ministerio del Señor Jesús. La cruz se aproximaba, pero también el tiempo de la gracia para con Israel también se estaba terminando. El hecho de que Dios hubiera visitado, Dios mismo, hubiera visitado todas las ciudades de Israel recorriéndolas, ¿no hubiera querido tener Barcelona ese privilegio de que el Hijo de Dios viniera aquí?
no hubiera querido tener cualquiera de nuestras ciudades en Colombia o en Paraguay o aquí mismo en España o en Francia el privilegio de tener al Hijo de Dios pisando su terreno? Israel tuvo ese privilegio y escuchó las palabras del Señor. ¿Qué decían estas palabras? Mostraban el pecado, llamaban al arrepentimiento y mostraban la solución. También mostraban el futuro, las promesas que Dios había hecho a Israel. Eso también lo hizo el Señor Jesús. Y algo parecido hizo Jeremías. ¿Y qué pasó con la ciudad de Jerusalén? Y en realidad con el país de Israel entero. ¿Quiénes guiaron las manos de los romanos, que era el imperio que los estaba dominando, a que crucificaran al Señor Jesús? No fueron los soldados, fueron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, es decir, la flor y nata espiritual de la nación, rechazando al Hijo de Dios. Y ahora el Señor mira a las afueras de Jerusalén. Si alguna vez tienen el privilegio de ir a Israel, hay un sitio que se llama Dominus Flevit. Quiere decir el Señor lloró en latín. Es una capilla católica, creo que es católica, y tiene una ventana que da precisamente a la ciudad de Jerusalén. Se supone que desde allí, que allí fue donde el Señor se sentó para mirar a la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. Lloró porque no quería saber lo que era para su paz. Lo desconoció. El príncipe de paz andaba por sus calles y lo desconocieron. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. No quedará, dijo en otro lugar el Señor, piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué vino ese juicio? Ese juicio vino en el año 70. Estamos en el año 2026, pues hace más de 1950 años. La sitiaron a la ciudad de Jerusalén y del templo no quedó nada, piedra sobre piedra. El gran muro, que llaman allí el muro de los lamentos, es un muro exterior, un muro que rodeaba la gran explanada. A un lado, en un sitio muy especial de esa explanada, estaba el templo, pero del templo no quedó nada. Y allá en el monte del templo es terreno musulmán ahora, en este momento. Eso el Señor lo vio venir, lo anunció y le dolió. Para el Señor, la voluntad mía es muy importante y no la viola, no la violenta, no la echa abajo. Yo a veces, sobre todo al principio de ser creyente, 2 o 3 veces le dije al Señor, Señor, yo quisiera mucho que tú
violentaras mi terquedad, me tumbaras mi voluntad y pusieras en mí solo el deseo de agradarte, porque no puedo. Nunca el Señor violenta mi voluntad. Me llama y quiere tocar mi corazón. Los movimientos o las cosas que el Señor puede recibir de los animales, de los ángeles, no provienen de un corazón que puede elegir entre hacer lo que a él no le gusta y lo que a él le gusta. Provienen de seres que solo pueden hacer una sola cosa. Cuando un corazón decide, sí, yo puedo desobedecer al Señor, pero no lo quiero hacer. Señor, te rindo mi corazón y quiero hacer tu voluntad. Cuando un corazón alaba, no porque le toca, no por costumbre, no porque en la reunión eso se hace, sino que sale de su corazón. Eso es lo que realmente llega al Señor. Él busca nuestro corazón. Por eso incluye esta palabra. No es aquí. ¿Cuántas veces quise juntar? Es otro pasaje paralelo. Mateo, ¿no? 23. Mateo 23. Gracias. Sí, Mateo 26, 37. 23, 37. Luis, ¿lo puede leer, por favor? 23, 37. Sí, sí. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina juntó a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Gracias, hermano. 2 veces está el verbo querer. Una se refiere a él. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y la última frase, ¿cuál es? Y no quisiste. Mi voluntad puede eclipsar la del Señor. Por supuesto, Él tiene el cuadro general y en esta tierra se harán sus planes y se completarán sus planes. Pero esos planes incluyen la respuesta de mi voluntad. Yo puedo bloquear lo que el Señor quiere hacer conmigo, no queriendo. No quiero. No quisiste. Y al no querer, esto trajo lágrimas al corazón y a los ojos del Señor. Y me figuro que esta situación se habrá dado en la era cristiana entre los creyentes, inclusive entre los creyentes de hoy. Y quizás por esto el Señor nos lleva a meditar en el libro de Jeremías.
Vamos a leer el capítulo 1, no todo el capítulo, pero sí varios versículos de Jeremías 1. Dice así, en Jeremías 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Hasta aquí está la época en la que Jeremías profetiza. Y tengo que mostrar este esquema. No sé si se alcanza a ver mucho, pero están listados aquí todos los reyes. En el tiempo de Ezequías ocurrió el cautiverio de Israel, el reino del norte, por los asirios. Y Judá siguió. Nosotros hablamos de Isaías. Isaías profetizó en este tiempo antes del cautiverio de Judá y por el tiempo en que ocurrió el cautiverio de los asirios. En la siguiente diapositiva veremos a continuación de este gran cuadro, que es muy largo. Y aquí vemos en qué periodo profetizó Jeremías. En tiempos de Josías, que es el primero que he mencionado aquí, de Joacás su hijo, de Joacim, Joaquín y finalmente Sedequías. Y fue en el tiempo de Sedequías cuando Nabucodonosor tomó a Babilonia, tomó a Jerusalén y la destruyó. Y aquí está el ministerio de Jeremías. Él profetizó, aquí dice, hasta el cautiverio, desde Josías hasta el cautiverio, pero en realidad después del cautiverio también siguió, porque muchos escogieron irse a Egipto y allá el Señor mandó a Jeremías y allá fue. Bueno, él fue contemporáneo de Habacuc, contemporáneo de Daniel, también de Ezequiel. Eso nos servirá cuando estudiemos esos profetas, para situarnos en la historia de Israel. Bueno, entonces, Jeremías profetiza en el tiempo de Josías, Joacim, Joaquín y Sedequías. Es contemporáneo con Sofonías y Habacuc, no lo señalamos, pero sí fue contemporáneo de Sofonías, Habacuc, Daniel, hemos visto. Lo que me llamó la atención de este cuadro, volvemos rápido al cuadro. Sí, efectivamente, él fue contemporáneo de Sofonías y de Habacuc. Pero lo que llama la atención es que el pueblo se desvió muchas veces, pero a través de los profetas el Señor hablaba. Y si notamos el cuadro, son pocas los años en los que el Señor no habla. Siempre tuvo un mensajero. Y en este caso fue Jeremías. A veces tenía 3 a la vez, como en este caso, Sofonías habló, Habacuc habló.
Y me llama la atención que así pasa el día de hoy. La iglesia se ha desviado mucho. En general, la iglesia está formada por todos los creyentes que han sido redimidos por la sangre del Señor Jesús, y es una sola. Pero hay tantas cosas que se han metido en la iglesia. No sé si ustedes han oído de algunos grupos que se dicen cristianos y yo creo que cuando predican la palabra, me parece que sí son cristianos, pero que hacen un énfasis muy grande en el dinero. Y pasan la reunión hablando más del dinero, mucho más del dinero que del Señor. En la iglesia del Señor. Eso duele, ¿verdad? Duele que el dinero sea más importante y mueva más los corazones que la devoción al Señor. Hay más cosas, personajes, grandes predicadores, que se vuelven más importantes que el Señor. Es camino a la idolatría. Eso duele, le duele al Señor. Y debería dolernos a nosotros también. Nos hemos acostumbrado a esa situación y tal vez ya no sufrimos tanto por eso, pero no es normal. Y al Señor sí le duele. Él no cambia. Pero gracias a Dios el Señor ha dado sus mensajeros también en esta época. Hermanos que quieren mirar la Escritura, volver a la Escritura y dedicarse a estudiar la Escritura y a presentarla a los demás hermanos. Conocemos a varios. ¡Qué maravilla! El Señor no nos deja sin su palabra. En su gracia, Dios habla a su pueblo. Jeremías era un sacerdote. Anatot era su ciudad y era una ciudad de sacerdotes. Vamos a leer los versículos 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Este proceso es muy instructivo. Primero, porque ¿cuándo fue que el Señor determinó un propósito con la vida de Jeremías? Cuando estaba en el vientre de su madre. Y todos nosotros pasamos por ese estado. En algún momento estábamos en el vientre de nuestra madre.
Y el Señor tiene un propósito con mi vida. Y probablemente lo determinó antes de que yo naciera. Y la pregunta que todos podemos hacernos es, ¿cuál es ese propósito? ¿Por qué el Señor me hizo nacer, me hizo crecer en el vientre de mi madre, nacer y tener toda la cantidad de experiencias que tuve desde que nací? Padres, lugar donde me crié, educación que recibí, las experiencias negativas y positivas que pasé. ¿Por qué? Bueno, yo ya tengo 64 años, entonces he podido ir para atrás hasta mi conversión y antes de mi conversión. Y me he podido dar cuenta que muchas de las cosas que el Señor permitió, negativas y positivas, ambas, ayudaban en el propósito que el Señor tenía con mi vida. Antes de nacer, pega fuerte esto, ¿no? Cada niño que está creciendo en el vientre de una madre es tan valioso para Dios y tiene ya un alma inmortal. Por eso es tan grave el aborto a los ojos de Dios. Apartado desde antes de nacer con un propósito. ¿Cuál era el propósito que el Señor tenía con Jeremías? Ser la voz de Dios, ser profeta a su pueblo y también lo que no me había llamado la atención hasta esta mañana fue lo que dice al final del versículo 5, profeta a las naciones. Es decir, no solo a Israel a quienes estaba hablando, sino también al resto de las naciones. Y efectivamente el final del libro de Jeremías se refiere a muchas naciones de alrededor de Israel. Y en el tiempo de Jeremías vino Nabucodonosor y tomó a Jerusalén, la sitió y se llevó cautivos en 3 grupos diferentes, en 3 diferentes momentos, a todos los de Jerusalén. Pero al final de Jeremías hay una profecía contra Babilonia. El Señor también le dio poder a Babilonia, pero también lo juzgó por lo que hizo en contra de la voluntad de Dios en ese dominio de las naciones que el Señor le dio. Ningún ser humano se escapa de las acciones que hace. Inclusive el Señor Jesús dijo que de toda palabra ociosa el hombre dará cuenta. Hemos dicho palabras ociosas. Creo que solo yo. Bueno, ¿cuál fue la reacción de Jeremías, versículo 6? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño, soy muy joven, no he crecido suficiente, no he madurado suficiente. No soy capaz, Señor. Yo creo que tú debes tener a otro. Yo creo que yo no califico para eso. Yo recuerdo haber luchado mucho con ese pensamiento también. ¿Quién es digno de poder presentar la palabra de Dios? ¿Quién es digno de pararse aquí o de señalar un himno en la Santa Cena o señalar una escritura en la Santa Cena o dirigir a la congregación en una oración? ¿Quién es digno? Yo no. Y esto me detuvo por un tiempo para servir al Señor.
Es el mismo sentimiento. Hasta que una hermana me dijo, mi suegra, me dijo, sí, tú no debes hacer lo que el Señor no quiere que hagas. Pero tampoco tienes que dejar de hacer lo que el Señor sí quiere que hagas. Claro, es desobediencia igual. La capacitación de Jeremías no estaba en él. La capacidad de Jeremías no estaba en él. Estuvo en dos hechos que el Señor hizo. Primero, lo hemos leído, versículo 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Esa es una cosa. Es el Señor el que da la capacitación al que Él llama. Nos llama no porque seamos capaces, sino porque Él es capaz. Una cosa que le dio a Jeremías y que nos da a los que quieren servirle hoy en día es su palabra. Es muy importante su palabra, recibida en la comunión con Él. Esto es lo que pasó con Jeremías. Y lo segundo, lo repite dos veces, lo dice dos veces, versículo 8, no temas delante de ellos. ¿Por qué? Contigo estoy para librarte. La presencia del Señor con Jeremías era lo que él necesitaba para ser capaz de hacer esa tarea. Y tremenda tarea la que hizo Jeremías. Iremos viendo algunas de esas cosas, quizás un poco hoy y otros días más. Entonces la primera reacción del profeta es, no, yo incapaz, pero el Señor lo capacita con su presencia y con su palabra. El Señor entonces le muestra el propósito que Él tiene. Tú hablarás y yo te he puesto no solo como una persona que habla en debilidad, sino como una persona que es capaz de arrancar, versículo 10, y destruir. Y es capaz de arruinar y derribar. Y es capaz de edificar y plantar. Mejor dicho, si en el versículo 6 Jeremías estaba asombrado de lo que el Señor estaba diciendo, aquí debió quedar de piedra, como se suele decir aquí en España. Pero Señor, sí. Cada uno de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, no es capaz en sí misma o en sí mismo. La clave para servir al Señor es de una forma que sirva para la eternidad, es porque Él capacita, porque Él da las palabras, porque Él está conmigo en todo el proceso de aprendizaje. Y el Señor puede hacer grandes cosas con una persona, hombre o mujer, rendido o rendida por completo a su voluntad. Ese es el caso de Jeremías exactamente ilustrado. Una persona débil, joven, y que el Señor capacitó. Y todo lo que hizo, todo lo que el Señor le permitió hacer y a todo lo que el Señor le permitió sobrevivir,
Es impresionante. «40 años de servicio tuvo Jeremías. Y sí, si uno ve todo el libro, aquí él empieza su libro en la época de Josías, donde más o menos había respuesta para el Señor, a lo menos del rey y de algunos. Pero cada vez que pasaba más el tiempo, la gente se consumía más en su maldad, en su pecado, en elegir a dioses falsos y no al Señor. Luego, finalmente llegó el castigo, el cautiverio. Los más pobres de la tierra quedaron en la tierra, porque así lo determinó Nabucodonosor. Y luego entre ellos se armaron un jefe y quisieron volverse a Egipto. Es decir, no preguntaron al Señor, ¿y ahora qué hacemos? No. Nos vamos a Egipto, que Egipto todavía no había sido conquistada por Nabucodonosor. Entonces ahí estamos a salvo de Nabucodonosor. El Señor le indicó a Jeremías que fuera con los que iban a Egipto y que les diera la palabra allí. Y hasta le preguntaban, ¿qué dice el Señor para nosotros? Y allá en Egipto le llegaron a decir a él, la palabra que tú nos has dicho en nombre de Jehová, no la oiremos. Entonces uno se pregunta, ¿entonces fue útil ese trabajo de 40 años de un siervo de Dios? Bueno, hubo varias vidas a las que él tocó en vida, mientras él vivía. Pero también el Señor le hizo escribir todas las profecías y todos estos hechos para nosotros. Las cosas que antes acontecieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces Él ha alcanzado verdaderamente a muchos. Nunca dudemos de lo que el Señor puede hacer cuando nos rendimos por completo a Él. Pero acordémonos mucho. Él quiere mi voluntad. Para tener robots, ya tiene los animales. Los animales no pueden hacer otra cosa que aquello para lo cual están programados. Pero los seres humanos no. Los seres humanos pueden decir sí o no, quiero o no quiero. Y el Señor llama a nuestro corazón para que voluntariamente, esa palabra le encanta al Señor, voluntariamente la dispongamos a sus pies. Entonces las cosas que Él puede hacer con una persona rendida voluntariamente, no las podemos medir. Hoy en día tampoco. Uno de los profetas más incomprendidos de su generación fue Jeremías, parecido a nosotros, porque hoy en día también es difícil encontrar quien pueda estar de acuerdo con nosotros. Sí, los hermanos en la congregación, pues más o menos tenemos el mismo sentir, queremos buscar al Señor. Tal vez conocemos a otras asambleas donde también piensan lo mismo, pero en términos generales en este mundo es impopular seguir la voluntad del Señor. Y hasta algunos rechazan lo que les decimos. Y eso fue lo que pasó con Jeremías. Por ejemplo, Jeremías 19, 14 y 15.
y después tenemos que leer el 1, el 2 y el 6 del siguiente capítulo. Jeremías 19:14. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar. Y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. La cerviz es esta parte. Y cuando somos duros de cerviz, no nos agachamos ni nos humillamos para nada. Ellos eran duros de cerviz. Aquí donde están las cervicales, cervical viene de cerviz, pues aquí. No. Entonces dice el Señor: han endurecido su cerviz. Es decir, humillarme, nada. Para no oír mis palabras. Capítulo 20, versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. ¿Y qué hizo Pasur? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Con esto se enfrentó él varias veces. El cepo era la manera como encadenaban o como aseguraban a los presos en aquel tiempo. ¿Cierto? Dos maderas con dos agujeros para que la persona no se moviera. Ahí lo puso Pasur, aprovechándose de su autoridad, hizo esto. Pero el Señor tiene que decir a través de Jeremías, versículo 6, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás, y allí serás enterrado, tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Pero me gustaría terminar con estas preciosas palabras que no necesitan tanta explicación, pero creo que muchos de nosotros las hemos sentido. Nos preguntaran: ¿por qué sigues al Señor? Por años, ¿qué dirías? Vamos a ver qué dijo Jeremías. Capítulo 20, versículos 7 al 11. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Hablo la palabra, hablo la verdad y problemas. Versículo 9, y dije: no me acordaré más de él. Es decir, no me acordaré más del Señor, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría,
si cambiaría, si negaría al Señor. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías, ¿tú por qué serviste estos 40 años al Señor tan fielmente? Hermano o hermana tal, cada uno de nosotros yo creo que conoce a alguien a quien admira por su entrega y su perseverancia en el camino del Señor. Si le preguntamos, ¿qué es lo que te ha hecho perseverar todo ese tiempo? Y hasta la muerte. El Señor me venció. Pero no me venció a la fuerza. Me venció con su amor. Al que mucho le es perdonado, mucho ama. Y cada uno de sus hermanos, yo creo, y hermanas pueden decir, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de superarlo, no pude. Esta es la experiencia que el Señor quiere con cada uno de los suyos, cada uno de los que le hemos rendido nuestra vida al Señor. Ser completamente vencidos por su amor. Podría vencernos con su poder, podría obligarnos, pero Él quiere obrar en nuestro corazón. Y esa victoria sobre el corazón es la que dura. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy también. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, te damos gracias por este libro de Jeremías. Tan cercano a nosotros, tan cercano a nuestro tiempo, tan actual. Y Padre, nos has hablado mucho de que quieres nuestro corazón. Y que cada uno de nosotros puede elegir libremente si te lo entrega o no. No solo para salvación, sino cada día para vivir en tu voluntad. Y Padre, te pedimos que tú sigas obrando en nuestro corazón, de tal manera que lleguemos a este estado de Jeremías que ya no pudo, que fue vencido por ti, por tu inmenso amor, de tal manera que se rindió, de tal manera que su mensaje hablado coincidía con su vida. Y Padre, sabemos que este mundo necesita exactamente lo mismo hoy. Hombres y mujeres salvos por tu gracia,
pero también rendidos cada día voluntariamente a tus pies. Y te rogamos que esta pueda ser la dicha de cada uno de los que estamos aquí. Para que tú cumplas lo que pensaste con cada uno de nosotros, inclusive desde antes de nacer. Que se cumpla lo que tú quieres. Que nuestra vida sea un mensaje vivo del Señor Jesús por donde vamos. Te lo pedimos por medio de Él, el Señor Jesús. Amén. Amén.